Bien, estamos de vuelta y queremos abordar en la entrevista de hoy la situación que está viviendo el sector forestal después de los incendios que se han producido en el sur de nuestro país. Y para eso vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, de Corma, Juan José Ugarte. Gracias por el contacto, Juan José. Buenos días. Buen día, Sebastián. Aquí estamos iniciando un nuevo día con una temporada y un día difícil para los incendios en la zona sur, particularmente en Ñuble y Maule. Sí, claro, como ha sido la última semana, se cumple ya una semana desde el inicio de estos focos de incendio más grandes, Juan José. ¿Tienen un balance hasta ahora de las hectáreas forestales afectadas por los incendios, Juan José? Claro, Sebastián, déjame tomarme solo un minuto para saludar a los más de 500 brigadistas que han estado combatiendo toda la noche, brigadistas de las empresas forestales que han estado desplegados en Maule, Ñuble, Biobío, que están volviendo a sus campamentos base. Un saludo a sus familias, que son ellos. Estamos haciendo todo nuestro trabajo sobre hombros de gigantes, y esos gigantes son los brigadistas, los pilotos, los mecánicos que están ayudando a contener finalmente el fuego. Las estimaciones, Sebastián, ya de acuerdo a datos oficiales superan las 300.000 hectáreas de incendio. Para tener una idea, para poder acercar a la población más, de repente suena difícil hablar de hectáreas y entiendan la magnitud. Solo un incendio, el que conecta Santa Ana, Santa Juana y Nacimiento, estamos hablando en la ribera del río Bío, solo ese incendio, el que más víctimas fatales ha cobrado, tiene una extensión, Sebastián, de 80 kilómetros, desde Santiago hasta Rancagua, toda la ruta Santiago-Rancagua, ardiendo por el fuego, arrasando casas, viviendas, y con más de 11 fallecidos solo en esa intercomuna. Sí. Entonces, en esos incendios de esa magnitud se totalizan a nivel nacional sobre las 300.000 hectáreas, y no tenemos hoy día realizado, obviamente, el catastro para poder definir cuáles son empresas, cuáles son plantaciones, cuáles son bosque nativo, cuáles son cultivos agrícolas, pero basándonos en una estimación histórica, Sebastián, del orden del 40% es el promedio de plantación y 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. O sea que podríamos estar en torno a las 120.000 hectáreas arrasadas por incendios, que en su gran mayoría en esta zona, en su gran mayoría, 7 de cada 10 en Biobío son intencionales. Sí, Juan José, ya hablaremos de eso porque es un foco bien relevante, pero cuando estamos hablando de estas plantaciones y este 40% estimado, ¿no? Para tener una noción y una dimensión de lo que podría significar eventualmente en términos productivos sobre todo. Estamos hablando de grandes empresas madereras, de pequeños o medianos productores. Cuéntenos un poco sobre esa configuración. Claro, aquí en términos del impacto económico, el impacto social en la fuerza de trabajo, fundamentalmente se concentra, Sebastián, en el mundo de la pequeña y la mediana empresa, porque primero han perdido el 100% de su patrimonio. Plantaciones que han tenido que esperar 20, 25 años para ser cosechadas y que en pocas horas queda reducida a cenizas. Luego el abastecimiento hacia los pequeños aserraderos, que son los que abastecen fundamentalmente el mercado nacional de la madera. Toda esa cadena productiva también se ve severamente dañado por el volumen de los incendios que hemos sufrido en los últimos días. Por lo tanto, ahí hay un daño en términos de poder sostenerse de pie. Y por lo mismo hemos recibido la invitación, y que le agradecemos, del ministro Nicolás Grau. Nos reuniremos los 6 gremios forestales mañana en la mañana en las dependencias del propio ministro para poder analizar el de cómo no perder esos empleos tan críticos para un año difícil en lo económico, y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento para la provisión de madera y aportar, como lo estamos haciendo de manera decidida, a superar la emergencia habitacional a partir de viviendas industrializadas de madera. No podemos interrumpir esa cadena social tan virtuosa. Juan José, ¿es posible hacer una estimación de impacto económico también para el sector maderero? Mira, no tenemos aproximaciones. Hagamos un análisis muy grueso, Sebastián, muy grueso. Hablamos entonces de estas 120.000 hectáreas, es una estimación, ¿cierto? Basada en estadística, 300.000 de daño, 40.000 de plantaciones, 120.000. La edad media de una hectárea, estamos hablando de un bosque que tiene
entre 12 y 16 años, digamos, no está maduro para cosecha, pero tampoco son renovables, del orden de $15.000, estamos hablando de 1.800 millones de dólares de afectación. Pero el factor económico hoy día es absolutamente secundario, Sí, al lado de la afectación social y la afectación de la cadena productiva. por supuesto. Pero solo para tener una referencia, incendios, Sebastián, de 80 kilómetros de largo y con 7 de cada 10 con origen intencional en la región del Biobío. Sí. Juan José, hay un tema bien interesante que me gustaría abordar también y que tiene que ver con la discusión sobre el factor productivo en los incendios en la zona sur de nuestro país. Esta no es una discusión nueva y reflota cada cierto tiempo a raíz de los incendios forestales precisamente. En el contexto de los incendios de este verano, muchos apuntan como parte de la responsabilidad, no en el origen del incendio, pero sí en la expansión de las llamas, a la industria forestal. Acusan que los monocultivos son parte de los responsables, digamos, en la expansión tan brutal y tan fuerte que hemos visto en estos incendios de los últimos días. Insisto, no en el origen, sino más bien en cómo estas grandes superficies de terreno se ven afectadas. ¿Qué dice usted respecto a eso? Porque las denuncias o las críticas que van por este lado apuntan a que la industria forestal tiene una responsabilidad entonces en la producción de estos incendios. Te agradezco la pregunta, Sebastián, porque ayuda al menos a entregar información, no sé si alcanza a derribar mitos, pero entregar información relevante. Primero ya te entregaba el dato de la estadística, ¿cierto? En Chile el 40% de los incendios, la afectación de esos incendios está en plantaciones y el 60%, datos históricos, están en la página web de CONAF, cualquiera puede registrar, cualquier académico, científico, vecino que nos escucha puede, digamos, entrar a sitco.cl, sidco.cl y tener esa información. Entonces, primero en términos de magnitud, de volumen, digamos, ¿cierto? El 40% de plantaciones, 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. Lo segundo, lo que tú decías, no le echemos la culpa al bosque de algo que está la mano del hombre detrás. O sea, los incendios se inician por negligencia o por intencionalidad. En este caso, en este año, porque estamos hablando del Valle y la Costa, en un 100% por causas humanas. Entonces, no le echemos la culpa al bosque de lo que hace el hombre. Entremos en materia del bosque y después terminamos en el árbol, Sebastián. Primero, el bosque silvícola, el bosque productivo, es un bosque manejado, es un bosque que se poda en toda su base para generar una base de tronco que pueda servir como madera sin nudo. Se despejan las zonas en las cuales tenemos interfaz con caminos y con centros poblados. Lo llamamos nosotros un suelo mineral, el suelo de tierra y piedra que distancia el bosque. Lamentablemente ese distanciamiento en muchas zonas son por el déficit habitacional, las emergencias habitacionales después son tomados y vuelve a tener contigüidad entre el bosque y esas viviendas, pero por un impacto social, digamos, que escapa a las manos del manejo, digamos, de la autoridad y mucho más, ¿cierto?, del mundo forestal. Se baja la densidad de los bosques cuando se acercan a los centros poblados. Si tenemos 400 árboles al interior por hectárea, cuando nos acercamos a los centros poblados bajan a 200 y a 100 para bajar la carga combustible. Entonces son bosques preparados. Coloquemos al lado el bosque nativo achaparrado. Es un bosque denso, hermoso, húmedo, lleno de vegetación, de biodiversidad. Cuando caminamos por ahí, caminamos como entre una selva. Entonces la capacidad de propagación de un fuego en ese bosque achaparrado es muy difícil de detenerlo, muy difícil de contener, porque no tiene cortafuegos. Nosotros ejecutamos 20.000 kilómetros de cortafuegos. Esto significa fajas de suelo mineral que representan 4 veces la distancia de entre Arica y Punta Arenas. Arica, Punta Arenas, Arica, Punta Arenas, Arica, Punta Arenas, 20.000 kilómetros de fajas despejadas. Ahora, eso tiene, perdón, Juan José, pero eso tiene que ver con la gestión y el manejo, ¿no? Pero no con el tipo de cultivos que está presente en esa zona, digamos. Claro, por eso te decía, hablamos del bosque, paso inmediatamente al árbol. Existen pruebas científicas de laboratorio. ¿Qué significa esto? Que se colocan ramas, hojas, trozos de tronco, digamos, en un laboratorio y se someten a altas temperaturas para ver el punto de inflamación. Entonces, pino y eucalipto están en el cuarto superior de inflamación, o sea que se encienden, digamos, a una determinada temperatura, pero en ese mismo cuarto también hay bosque nativo. Incluso hay árboles nativos que están en una fase superior. Estamos hablando de familias de coníferas que hay también nativas, digamos, como estas introducidas como el pino. Por lo tanto, es un mito que se
derriba, si tuviéramos el espacio para colocar la evidencia científica de los árboles, el manejo silvícola de los bosques, la protección para el avance de los incendios que se hace como medida de prevención durante todo el año. Así que son injustas, dolorosas, digamos, ¿cierto? Estas críticas. Siempre hay espacios para mejora, siempre, de cómo mejorar aquello, pero por favor, digamos, ¿cierto? No es cierto de que las plantaciones sean causantes del tremendo daño que estamos viviendo en la zona sur de nuestro país. Importante abordar el tema de todas maneras para pensando en la ocurrencia de estos incendios cada vez más frecuentes. Juan José, gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentos además a la reunión de mañana con el ministro de Economía. Muy amable. Muy buen día. Gracias, hasta luego. 8:31. Vamos a cerrar agenda económica, pero pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día también.